En esta ocasión vamos a determinar la velocidad de un objeto cuando conocemos la fórmula de su desplazamiento y la fórmula de la aceleración. Estamos hablando de objetos que se mueven con movimiento uniformemente acelerado, entonces aquí están las dos fórmulas. Esta primera determina la distancia recorrida y esta segunda fórmula determina la aceleración del objeto, pero nosotros queremos saber cuál es la velocidad final en una fórmula en donde no exista el tiempo como factor. Entonces, de esta segunda fórmula, de esta, vamos a despejar el tiempo, o sea, la t. Vamos a poner aquí, esta aceleración la vamos a pasar hacia este lado. Este tiempo lo vamos a pasar hacia acá. Pero decirlo así es muy simple, o sea, vamos a ver cuál es el proceso que tenemos que hacer para poder despejar esa t. Si nosotros tenemos aquí esta a, que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, entre el tiempo, si yo multiplico ambos lados por t, aquí estoy multiplicando los dos lados por t, aquí esta t y esta t, digamos que las puedo cancelar, las hago uno pero las cancelamos. Ahora lo que tengo es aceleración por tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Si ahora divido este lado entre a y este lado también entre a, lo que tengo ahora es que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración. Esta digamos que la vamos a guardar. Este tiempo lo voy a traer y lo voy a sustituir en esta fórmula porque en esta fórmula tenemos digamos, una fórmula cuadrática para el tiempo. Entonces voy a sustituir el tiempo aquí y voy a sustituir el tiempo acá. Y voy a recurrir a algunos elementos o algunas técnicas de álgebra. Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque hay que trabajarlas despacio para saber qué estamos haciendo. Bueno, aquí tengo x es igual a la velocidad inicial y como aquí dice que tengo tiempo, puedo sustituir por toda esta fórmula que es velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración. Recuerden que esta parte y únicamente esta parte es el tiempo. En la segunda parte voy a tener más, aquí hay una fracción y lo voy a poner esta a, esa ahí la ponemos. Y ahora el tiempo, que es todo esto que tengo aquí, velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración, pero este tiene que ir al cuadrado. Y todo esto va sobre 2. Entonces, lo único que he hecho, esto que voy a subrayar, era el tiempo. Esto que estoy marcando aquí era el tiempo. Fíjense cómo en el primer caso, o sea, aquí tengo nada más tiempo y en el segundo caso, o sea, acá tengo tiempo al cuadrado. Pero en realidad es la misma fórmula. No, déjenme quitar esto para no confundirnos. Ahora lo que voy a hacer es desarrollar multiplicando, o sea, voy a multiplicar a esta velocidad inicial por este y luego por este. Entonces aquí lo que tengo es x es igual y luego es velocidad inicial por velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado, porque estoy multiplicando velocidad inicial por velocidad inicial, pero esos dos tienen que ir sobre la aceleración, porque esta aceleración sigue estando ahí abajo. Enseguida tengo más, y luego aquí abrimos, bueno, nos ponemos aquí una fracción. Voy a desarrollar este binomio al cuadrado y esta a también. Entonces voy a dejar esta aquí, ahí se queda esa a, y luego voy a abrir aquí un corchete nada más para tener un poquito más espacio, y luego aquí hay una fracción. De una vez voy a hacer esta a, como está al cuadrado, también esta a va al cuadrado. Y voy a desarrollar este bf menos bo como si fuera un binomio al cuadrado exactamente. De hecho es un binomio al cuadrado y lo voy a desarrollar exactamente así. Esto es como si nada más tuviéramos bf menos bo al cuadrado. Porque esta a cuadrada ya la puse acá. Porque esta es parte del paréntesis que está ahí. Entonces, cuando estoy elevando un binomio al cuadrado, lo que tenemos es el primero al cuadrado es velocidad final al cuadrado. Y luego el signo que tenga el binomio.
ese es menos, lo pongo ahí. 2 veces el primero que es este por el segundo que es este otro. Entonces es 2 veces BF BO. Y luego más el cuadrado del segundo que es velocidad inicial al cuadrado. Y aquí cerramos el corchete. Bueno, aquí aprovechamos para abrir la línea hasta acá. Y este 2 sigue estando ahí. A ese 2 no lo hemos hecho absolutamente nada. Ahora, de aquí, esta A que voy a marcar, esta, la puedo escribir como si fuera una A sobre 1. Déjenme decirles por qué lo voy a hacer. Aquí esta la voy a borrar. Y le vamos a poner como si fuera una A sobre 1 para que vean que toda esta parte es una multiplicación de fracciones. Y cuando estoy multiplicando fracciones, multiplico los numeradores, los pongo arriba, y luego multiplico los denominadores, los pongo abajo. Con esto también podemos decir que voy a simplificar una A de aquí arriba con una A de aquí abajo. Y entonces esta A ya no tiene razón de estar, y entonces ya no me preocupo por ella. Lo que sigue ahora es seguir trabajando para simplificar un poco más. Ahora aquí tengo x igual, esta primera parte se queda exactamente como está, todavía no voy a hacer nada con ella. Aquí hacemos una fracción, es velocidad inicial, velocidad final, menos velocidad inicial al cuadrado. Y todavía aquí tenemos una A. Y luego aquí, fíjense bien lo que pasa. Esta es una fracción. Y luego aquí abajo tengo un 2, pero ese 2 también no puedo hacer una fracción para tener una división de fracciones. Aquí le voy a poner un 1 abajo. Porque cuando tengo una fracción arriba y una fracción abajo, estoy haciendo fracciones complejas. Y luego tengo que multiplicar los extremos, en este caso es esta parte, multiplicado por este 1. Y luego voy a multiplicar los medios, que es esta A, por este 2. Y esa es la parte de abajo de la fracción. Entonces aquí vamos a poner más, luego es una fracción bien larga, y voy a poner velocidad final al cuadrado, estoy poniendo esta parte, menos velocidad final por velocidad inicial, bueno aquí lleva un 2, y luego más velocidad inicial al cuadrado. Nada más voy a poner eso porque la acabo de multiplicar por 1, y cuando multiplico algo por 1 pues se queda ese algo que tenía al principio. Ahora voy a multiplicar a por 2, en este caso me da 2a. Y esa es la parte de abajo de la fracción. Entonces de aquí ya tengo una fracción, y aquí tengo otra fracción, y entonces tengo que hacer ahora una suma de fracciones. Entonces vamos a hacerla. Primero tengo que buscar el común denominador. Entonces cuando tengo una fracción más o menos de este tipo, lo que hago es esta a la voy a poner, y este 2a voy a ver qué puedo obtener del denominador anterior. Por ejemplo, pongo esta a porque este es el primer denominador, y luego de este denominador ya no pongo la a, ya nada más pongo el 2. De otra forma, esto lo vamos a explicar bien rápido de otra forma. Déjenme nada más terminar aquí. Aquí le vamos a poner un 2a. De otra forma es que tuviéramos el primer denominador que es a, el segundo denominador que es 2a, y luego voy a dividir todo entre 2. Si divido entre 2, este sigue siendo a, pero esta segunda expresión dividida entre 2 me da nada más a. Ahora voy a dividir todo entre a. Esta me da 1 y esta también, y la meta es que estos sean 1, y luego multiplico todos los números que tengo aquí, que son 2a. Por eso el común denominador es 2a. Ahora, este común denominador lo divido entre cada denominador, en este caso entre a, y lo multiplico por el numerador que tiene. O sea, voy a dividir 2a entre a, eso es un 2. Aquí lo vamos a escribir, ese es un 2, y lo multiplico por el numerador que es velocidad inicial por velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado. Luego más, porque es este signo de más. Y luego voy a dividir mi común denominador, que es 2a, entre 2a, en este caso es un 1. Y lo multiplico por el numerador que está arriba, que es velocidad final al cuadrado
menos 2 veces velocidad final por velocidad inicial más la velocidad inicial al cuadrado. Bueno, de aquí lo único que me queda es quitar paréntesis. Para esto voy a multiplicar este por este y este por este. Y luego voy a multiplicar este 1 aquí, este 1 acá y este 1 acá, que no pasa nada porque es en realidad un 1. Entonces, aquí lo que tenemos es x igual, y otra vez mi línea de fracción bien larga, y esto es 2 veces velocidad inicial por velocidad final menos 2 velocidad inicial al cuadrado más, aquí nada más voy a quitar paréntesis, velocidad final al cuadrado menos 2 velocidad final por velocidad inicial más la inicial al cuadrado y todo sobre 2a. Ahora aquí hay algo bien interesante, fíjense bien. Hay algunas cosas que podríamos cancelar. Por ejemplo, aquí vamos a marcar esta. Esta la podríamos cancelar con esta. Pero aparentemente no son iguales. Porque una es 2 velocidad inicial por velocidad final y la otra es 2 velocidad final por velocidad inicial. Bueno, aquí hay que recordar aquello de la propiedad conmutativa. Esto de que decíamos A por B es igualito que B por A. Entonces, si yo tengo 2 velocidad inicial por velocidad final, pues es lo mismo que tener 2 veces velocidad final por velocidad inicial. Esos dos términos son iguales. Y como uno es positivo y el otro es negativo, entonces los dos los podemos cancelar. O sea, podemos decir este término, adiós con este término. Y luego, aquí tengo 2 velocidad inicial al cuadrado, ese es negativo. Y aquí tengo un positivo. Entonces de esos dos me va a quedar uno positivo. Entonces esta x es igual, y esto va a ser velocidad final al cuadrado, que es esta. Y luego de estas dos, como tengo dos negativos y un positivo, va a quedar menos velocidad inicial al cuadrado. Y ahora tengo aquí 2a, ese no lo moví. De aquí voy a mover, si multiplico esta parte por 2a y multiplico esta parte por 2a, resulta que tengo velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Acuérdense que aquí esta y esta, adiós, es igual a 2 veces a por x, que es esta parte. O bueno, si la quieren escribir al revés, o sea que la pongan 2a por x es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, pues es exactamente lo mismo. Ahora, de aquí hay que restar esta velocidad inicial al cuadrado. Vamos a restarla. Bueno, la vamos a restar, la vamos a mover al otro lado, entonces sumamos esta velocidad inicial al cuadrado, acá también. Entonces aquí se fueron, y ahora tengo velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por distancia, y esto es igual a la velocidad final al cuadrado. La forma tradicional en la que la conocemos es esta. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, y esa es la fórmula. Aquí ya tengo la fórmula de la velocidad final sin necesidad de obtener el tiempo. Y así al final, quisieran saber cuál es exactamente la velocidad final, bueno, pues le ponemos aquí velocidad final es igual a la raíz de la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por distancia. Pero bueno, lo que usamos normalmente es esta fórmula. Entonces ahí está la determinación de la fórmula de la velocidad, que no incluye el tiempo, a partir de únicamente la fórmula de la distancia y la aceleración. Y bueno, pues ojalá les sea de utilidad. Aquí en la página nos encuentran, aquí estamos. Esta es la página, tenemos
más videos de matemáticas y más videos de física. De hecho, esta demostración es una sugerencia de que nos llegó ahí a la página. Si quieren dejarnos algún comentario o alguna pregunta, se los agradecemos mucho. Pero lo más importante es, ojalá que les sirva el video. Nos vemos en la próxima. Pásenla muy bien.